Muy buenas tardes, damos inicio al webinar sobre nutrición paciente crítica. En primer lugar, vamos a mencionar la importancia de la nutrición hospitalaria, con lo cual podemos ver acá que el aumento o altos índices de nutrición hospitalaria provoca mayor tasa de complicaciones, mayor tasa de mortalidad y además, algo muy importante, mayor costos asociados a la hospitalización. Por lo tanto, mientras más se prolonga el periodo de estancia hospitalaria, mayor será el riesgo de deterioro del estado nutricional del paciente. Acá tenemos un estudio sobre la prevalencia en nutrición hospitalaria, comparando desde el ingreso del paciente hasta el alta. Este es un estudio del año 2019, en el cual se arrojó que más de un tercio de los pacientes, un 36%, presentan nutrición antes del ingreso. La prevalencia en nutrición es mayor en pacientes con la estadía hospitalaria y aproximadamente el 30% de los pacientes con estado nutricional normal al ingreso presenta algún grado de nutrición al egreso. Esto es un dato muy importante y muy relevante en cuanto al deterioro que produce las diferentes patologías y el tratamiento médico durante la estancia hospitalaria. Como podemos ver, muchos de los pacientes que ingresan con un estado nutricional normal, al momento del alta, presentan algún grado de nutrición. Acá tenemos otro estudio sobre la prevalencia de desnutrición en América Latina. ¿Ya? Este es un estudio que se hizo en el 2017 en 13 países con un N de 9.348 pacientes, el cual arrojó datos también que son muy preocupantes, en el cual el 50.2% de los pacientes, es decir, la mitad de los pacientes, presenta desnutrición, dentro de los cuales el 11.2% presenta nutrición severa. Y pensando en Chile, tenemos que nos arrojó el siguiente dato, que el 37% de los pacientes presentó desnutrición y un 4.6% de los pacientes presentó desnutrición severa. Acá tenemos otro estudio del año 2017, el cual es un estudio observacional aplicado en 8 países de Latinoamérica y 116 hospitales, con un total de 1.053 pacientes y una edad promedio de 61 años. La duración promedio de la estancia en UCI fue aproximadamente de 10 días y dio como resultado con una prevalencia de nutrición hospitalaria del 74%. Ahí tenemos una gráfica al lado del porcentaje, el cual nos demuestra la cantidad relevante de los pacientes que presentan nutrición. El 74% de los pacientes críticamente enfermos presentaba un cuadro de nutrición grave o leve. De este porcentaje de nutrición, 47.6% de pacientes UCI presentaba una deficiencia proteica y un 40.3% de pacientes UCI presentaba una deficiencia calórica. Podemos ver que la deficiencia proteica es aún mayor incluso que la deficiencia calórica. Acá tenemos otro cuadro comparativo en relación a la deficiencia calórica con respecto a la deficiencia proteica. ¿Ya? El porcentaje de pacientes con deficiencia calórica fue superior entre quienes recibieron únicamente nutrición enteral en comparación con quienes recibieron solamente nutrición parenteral, o una combinación de ambos, es decir, de nutrición enteral y parenteral. Y en cuanto a la deficiencia proteica, el porcentaje de pacientes con deficiencia proteica fue superior entre quienes recibieron únicamente nutrición enteral, en comparación con quienes recibieron solo nutrición parenteral o una combinación de ambos, es decir, de nutrición enteral y nutrición parenteral. Este dato es muy relevante, ya que nos indica que es una opción bastante válida e importante el poder iniciar nutrición parenteral complementaria en aquellos pacientes los cuales no alcancemos cierta meta calórica y proteica con solo nutrición enteral. Acá tenemos las complicaciones del paciente con desnutrición, en los cuales podemos tener mayor riesgo de infecciones, mayor incidencia de LPP,
deterioro del estado funcional, incremento de los días de hospitalización, mayor tasa de mortalidad y mayor riesgo de reingreso. Ahora, ¿qué factores de riesgo de nutrición tenemos en el paciente? Por una parte tenemos la gravedad del paciente, que lo podemos ver con diversos scores de gravedad como el SOFA o el APACHE. Inflamación aguda, como la interleuquina 6, PCR, PCP. Inflamación crónica, entre los cuales tenemos comorbilidades. El ayuno crónico, ¿ya? Que podemos definirlo como la pérdida de peso en los últimos 6 meses y en relación a enfermedades asociadas, por ejemplo, pacientes que tengan cáncer, pacientes con enfermedades crónicas con alto requerimiento nutricional. El ayuno agudo, ¿ya? Por ejemplo, la disminución de la ingesta una semana previa a la UCI o durante la estancia en la UCI, previa ya sea por sintomatología gastrointestinal, que no nos permite alimentarnos adecuadamente, como la presencia de vómito, diarrea, malestar abdominal en general, o durante la UCI ya sea por la inestabilidad hemodinámica del paciente que no nos permite iniciar el soporte nutricional o por diversas cirugías o procedimientos médicos que requieren ayuda. Y la inmovilización. Todo esto lleva a una mayor depresión muscular, a déficit de micronutrientes y alteración de la inmunidad celular. ¿Y qué respuesta metabólica tenemos a la insulina? En primer lugar, tenemos un aumento del gasto energético, un aumento de la excreción de nitrógeno, movilización de ácidos grasos y triglicéridos, hiperglicemia, que es una de las complicaciones más frecuentes que tenemos, acidosis láctica e hipercatabólica. Por lo tanto, nuestro paciente crítico es un paciente con riesgo nutricional, lo cual nos lleva a aumento de la mortalidad, menor recuperación funcional y menor calidad de vida post-UCI. Las guías SPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo, nos indica que todo paciente con estadía mayor a 48 horas en UCI debe considerarse en riesgo de nutrición. ¿Y qué herramientas tenemos de valoración del estado nutricional? Para pacientes críticos, las herramientas tradicionales o indicadores habituales como el INC, la antropometría, albúmina, parámetros bioquímicos, transferrina, prealbúmina, etc., no nos son útiles, ya sea porque los pacientes se encuentran con su estado fisiológico, con sus características antropométricas alteradas, ya sea porque presentan edema, presentan antecedentes que nos invalidan, por ejemplo, tomar una medición de antropometría. ¿Ya? Por lo tanto, para este se han creado herramientas de evaluación del estado nutricional. Básicamente son herramientas de cribado, tamizaje o screening, dentro de los cuales tenemos la evaluación global subjetiva, que es una de las más conocidas, el NRS 2002 o Nutritional Risk Screening, el Nutri-Score, que es uno de los más usados en UCI, los criterios GLIM y la ultrasonografía del músculo. Acá tenemos un esquema en el cual nos presenta cuál es el puntaje del Nutri-Score. ¿Ya? Acá podemos ver las variables que abarca el Nutri-Score, como la edad, el Apache 2, SOFA, número de comorbilidades, días de hospitalización al ingreso y la interleuquina 6. ¿Ya? Algo que se está usando últimamente son los criterios GLIM, ¿ya? Que definen la malnutrición o desnutrición como un estado de nutrición subagudo crónico en el que una combinación de diversos grados de nutrición o sobrenutrición y actividad inflamatoria han provocado cambios en la composición corporal y una funcionalidad disminuida. Dentro de los criterios GLIM abarcan dos aspectos, que son los fenotípicos y los etiológicos. Dentro de los fenotípicos tenemos la pérdida de peso, bajo IMC y disminución de la masa muscular. Dentro de los factores etiológicos tenemos la reducción de la ingesta alimentaria o asimilación y la inflamación. Para diagnosticar desnutrición deben estar presentes al menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Acá podemos observar cuáles son los criterios fenotípicos y los criterios etiológicos que consideramos.
el bajo IMC, ya, dentro de lo cual tenemos la reducción de la masa muscular, y dentro de los criterios etiológicos tenemos la reducción de la ingesta o alimentos o asimilación de los alimentos y la inflamación. Vamos a tocar el tema del soporte nutricional en pacientes COVID, que no es muy diferente a lo que es en un paciente crítico no COVID o el paciente crítico tradicional, ¿ya? Pero sí hay algunos aspectos relevantes que hay que destacar. Acá tenemos los mecanismos y comorbilidades que condicionan un curso desfavorable de un paciente con COVID-19 y su relación con la malnutrición. Podemos ver acá que tanto los dos extremos de la malnutrición, es decir, la desnutrición típica que conocemos y la obesidad, son factores relevantes en un mal pronóstico o una mala evolución o empeoramiento de las condiciones clínicas del paciente con COVID. Tenemos por una parte que la nutrición nos produce una pérdida de masa muscular, fragilidad, una disfunción general, lo cual lleva a una alteración de la inmunidad celular. Tenemos pacientes que son más propensos a infección y sarcopenia, y todo esto lleva a una disfunción de los músculos respiratorios, lo cual obviamente en un paciente COVID produce mayores alteraciones y mayores complicaciones, mal manejo de secreciones y menor capacidad pulmonar. Por otro lado, la obesidad, que son pacientes generalmente que están asociados a otras patologías crónicas como la hipertensión, la resistencia a la insulina o la prediabetes y la dislipidemia, producen alteraciones en los mecanismos proinflamatorios, comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica. Todo esto puede llevar a una disfunción respiratoria con empeoramiento en los mecanismos respiratorios, incremento de la resistencia aérea, alteración en el intercambio gaseoso, bajo volumen pulmonar y disminución de la fuerza muscular. Ahora tenemos un flujograma en cuanto a la relación entre la lesión, injuria y lo que nos conlleva al gasto energético y alteraciones fisiológicas. Tenemos que la lesión y la injuria nos produce por un momento una respuesta a la fase aguda, lo cual nos lleva a un estado hipermetabólico y un incremento del gasto energético. Este estado hipermetabólico nos produce una alteración del metabolismo proteico, lo cual produce un aumento del catabolismo muscular y por lo tanto una disminución de la síntesis proteica. A su vez, produce también una alteración del metabolismo de la glucosa con aumento de la oxidación y resistencia a la insulina. A su vez, la alteración del metabolismo proteico y el aumento del catabolismo muscular, junto con la disminución de la síntesis proteica, nos lleva a una alteración del metabolismo, lo cual nos produce una pérdida de masa muscular, inmunosupresión, disminución de la síntesis de colágeno, del recambio celular y la cicatrización, llevando con esto a un grado de nutrición. A su vez, la nutrición nos produce una inmunodeficiencia, alteración de la función muscular respiratoria y aumento de la mortalidad. Por lo tanto, en síntesis, el catabolismo proteico nos produce inflamación, ya tenemos ahí la del interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, aumento del PCR, proteólisis y nos produce también la gluconeogénesis. En cuanto a los requerimientos nutricionales, es sabido que el gol estándar para poder tener requerimientos nutricionales es la calorimetría indirecta, que determina el gasto energético en reposo o gasto energético ni el consumo de oxígeno y producción de CO2 en reposo según el tipo de sustrato y relación entre la oxidación de estos. Lamentablemente, la calorimetría indirecta no es un método que esté disponible en la mayoría de los lugares y además también hay que considerar que es un procedimiento complicado de llevar en estos pacientes COVID, con los cuales implica un mayor riesgo de probablemente contaminación si no se toman las medidas correspondientes. Por lo tanto, lo que se sugiere es, y las distintas guías clínicas lo sugieren, es usar lo que se denomina como el método factorial o determinar una determinada cantidad de calorías por kilo de peso, lo cual recomienda entre 20 a 22 o 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso ideal al inicio del soporte nutricional, lo cual correspondería a la primera semana. Segundo, entre 25 y 30 kilocalorías por kilo de peso ideal
la segunda semana en pacientes que ya están hemodinámicamente estables. Y también considerar que en obesidad se debe usar el peso ajustado o peso máximo aceptable para un índice de 25. O también se puede utilizar estimar de 11 a 14 kilocalorías por kilo de peso. En cuanto al aporte proteico, lo ideal es iniciar con 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso la primera semana y la segunda semana alcanzar una meta de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso. En obesos se recomienda de unos 5 a 2 gramos por kilo de peso ajustado hasta llegar a una meta entre 2 y 2,5 gramos por kilo de peso. Y muy importante, en los pacientes que no tengan alguna contraindicación de poder realizar una medición de nitrógeno úrico urinario en 24 horas, ajustar según balance de nitrógeno. ¿Qué alteraciones metabólicas tenemos relacionadas a la intervención nutricional? Tenemos una alta incidencia de hiperglicemia debido a la resistencia a la inflamación, hipertrigliceridemia debido a la inflamación y al uso del propofol, retención de CO2 producto de la insuficiencia respiratoria y la hipofosfemia asociada a pacientes con síndrome de alimentación. En cuanto al soporte nutricional, vamos a tomar básicamente lo que es nutrición enteral, lo cual se debería hacer en un inicio precoz, es decir, dentro de las primeras 24 a 48 horas. Con respecto a esto, cabe destacar que hemos logrado en nuestra unidad poder hacer un inicio precoz dentro de las primeras 24 horas en la mayoría de los pacientes. Se debe usar la vía enteral sobre la parenteral si existe disponibilidad de la vía digestiva y en un inicio debería ser un objetivo inicial trófico, ¿ya? El primer día tenemos que probar tolerancia, usar los nutrientes como trofismo y no necesariamente el primer día vamos a tener que cubrir el requerimiento nutricional total del paciente. Algo muy importante es la nutrición enteral en prono. Acá tengo que destacar que en un comienzo no lo estábamos haciendo, pero como esto ha sido una experiencia nueva en cuanto a los pacientes COVID, y gracias a la colaboración, el trabajo en equipo con los médicos y enfermería, hemos logrado que prácticamente el 100% de los pacientes en posición prono hemos podido lograr el inicio y mantención de la nutrición enteral sin mayores complicaciones. Acá tenemos unas sugerencias en cuanto a la nutrición enteral en prono, como son. Se sugiere el inicio o mantención de la nutrición enteral, que es lo que yo acababa de mencionar, no porque un paciente vaya a iniciar posición prono, se va a suspender la nutrición enteral o no se va a iniciar. Registrar la posición de la sonda enteral, esto es muy importante para evitar que la sonda esté acodada o que tengamos problemas de vómito o regurgitación. Mantener la cabeza elevada con una inclinación en 25 grados. Observar la presencia de alimentación en cavidad oral cada 2 horas, es lo posible. Comprobar la ubicación de la sonda enteral, la permeabilidad, la fijación y la tolerancia. Suspender, esto es muy importante, suspender 1 o 2 horas antes de la maniobra prono a la posición enteral y 1 hora antes de ordenar a la posición supina. El inicio de velocidad de fusión debería ser de 20 cc. Ya, en un comienzo iniciamos muy bajo, entre 10 y 15, pero la verdad que hemos tenido bastante buena experiencia con ese volumen en cuanto a 20 cc por hora, una velocidad de inicio. Y las fórmulas enterales deberían ser de 1 a 1,5 kilocalorías por ml. No es tan recomendable usar fórmulas que tengan mayor aporte calórico que 1,5 kilocalorías por ml. En este caso tenemos fórmulas que tienen 2 calorías por ml, lo cual implica que a su vez, al ser tan hipercalóricas, tengan un mayor contenido de grasa. Esto implica que se produzca una mayor probabilidad de retardo del vaciamiento gástrico, lo cual no incidiría en tener una mayor cantidad o mayor riesgo de aumento del rocío gástrico. En cuanto al control y seguimiento de la nutrición enteral, es muy importante que cada vez que iniciemos nutrición enteral, dejemos la indicación del uso de prokinéticos. Y lo ideal sería el uso de prokinéticos más PEC, para no solo evitar el rocío gástrico, sino que también evitar la constipación en nuestros pacientes. No medición del rocío gástrico en forma ordinaria. ¿Ya? Las guías clínicas, tanto americanas como europeas,
no recomiendan la medición de residuo gástrico de forma rutinaria. Por supuesto, sabemos que nuestros pacientes en UCI, en posición prono, que están con opioides y diferentes medicamentos, tienen mayor riesgo de probabilidad de retardo del vaciamiento gástrico y aumento del residuo gástrico. Por lo tanto, sí se está midiendo, pero lo ideal sería que no se hiciera en forma rutinaria. Y observación de la distensión abdominal. Esto también es muy importante porque, como mencionaba, la guía clínica no recomiendan la medición rutinaria del residuo gástrico, a menos que esté acompañada de otros antecedentes u otras manifestaciones de gastrointestinales. Por ejemplo, como es un paciente que presenta distensión abdominal, que presenta algún grado de fermentación, etc. Bueno, estas son las recomendaciones en cuanto a pacientes con nutrición enteral. Como podemos ver acá, estar en la sonda nasogástrica, compruebe la ubicación y deje protegido el extremo. Mientras administra la nutrición enteral, mantenga al paciente en decúbito dorsal o lateral en un ángulo de 30 grados durante su administración y 1 hora posterior a su término. Si se requiere bajar la cama para efectuar algún procedimiento como cambio de ropa de cama, deje pausada la nutrición enteral, no olvide reiniciarla cuando el paciente ya esté en posición de 30 grados. Esto es muy importante porque muchas veces los pacientes están en algún procedimiento en el cual se pausa la nutrición enteral, pero posteriormente se nos olvida reiniciarla, y eso implica que puede quedar un periodo bastante prolongado en el cual el paciente no está siendo nutrido y por lo tanto va a implicar en que no vamos a poder aportar todo lo que tenemos planificado durante el día en cuanto a aporte nutricional. Revisar la fijación in situ de esta sonda en forma diaria y por turno. Y la nutrición enteral debe ser administrada por una infusión continua. ¿No? Esto no es un problema en nuestro hospital, pero sí hay otros lugares donde no se utilizan bombas de infusión y se administra por boca. Revisar la velocidad de la infusión de la nutrición enteral. Esto también es importante porque muchas veces tenemos la indicación de una determinada velocidad y vemos que por X motivo la velocidad la han disminuido o se ha aumentado y no es la que corresponde a la que está indicada. Revisar y cambiar la fijación de la sonda nasogástrica según normal 60 y no detener la nutrición enteral por periodos prolongados. Esto relacionado a lo que mencionaba anteriormente, en lo cual cuando un paciente tenga algún tipo de procedimiento en el cual se debe suspender la nutrición, estar atento para poder reiniciarla prontamente. Acá tenemos el algoritmo del aumento del residuo gástrico y las medidas a tomar respecto a esto. Esto está tomado del protocolo de nutrición enteral que se realizó en nuestro hospital, lo cual indica acá que la medición debería ser luego de 30 minutos de la ingesta, es decir, suspender la bomba de nutrición enteral, mantenerla en pausa y luego de 30 minutos realizar la medición de residuo gástrico. Acá podemos ver que si el residuo gástrico es menor o igual a 100 cc por medición, se considera un retraso del vaciamiento gástrico, pero un retraso normal. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo único que debemos hacer es evaluar si es que el paciente está con prokinéticos y tomar las medidas correspondientes. Si la medición del residuo gástrico nos da 200 cc, la medida a tomar sería disminuir la velocidad de infusión a la mitad. Entonces, si tenemos un paciente que está con 40 cc por hora, disminuirlo a 20. Y si está a 20, se podría bajar a 10. Luego de eso, dentro de 4 o 6 horas, medir nuevamente el residuo gástrico y según la cantidad de residuo que nos dé, tomar las medidas correspondientes. Otra medida que podemos tomar acá es evaluar el cambio de fórmula a una fórmula concentrada o, por ejemplo, con otro tipo de proteínas como son las fórmulas poliméricas u oligoméricas, en los cuales las proteínas vienen hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas. Em, por lo tanto, su digestión y absorción serían un poco más fáciles. Ahora, si el residuo gástrico por medición nos da un valor mayor o igual a 500 cc, la idea es suspender, o la indicación sería suspender la nutrición enteral y posteriormente a 4 o 6 horas nuevamente realizar una medición y tomar la medida del caso según el valor de residuo gástrico que nos dé por medición. También aquí hay que tener ciertos criterios, ya que si tenemos un paciente que tiene un residuo gástrico de 500
cc o 600, por ejemplo, dentro de 24 horas, pero no en una sola medición, tenemos que ver cómo se dio esa medición. Es decir, si tuvo una medición de rocío gástrico, por ejemplo, a las 9 de la mañana de 100 cc y después a las 4 de la tarde de 400, 450 cc, es un rocío gástrico considerable, por lo tanto habría que tomar la medida correspondiente. Pero si vemos que durante el turno de 24 horas tuvo una medición de 100, después a las 3 de la tarde de 80, después a las 6 de 120, etc., son mediciones que en realidad por vez no son tan relevantes, por lo tanto no deberíamos tomar ninguna medida al día siguiente en cuanto a disminuir la velocidad de infusión o suspender la inducción enteral. En cuanto a las metas calóricas, la primera semana la ideal es lograr hasta el 80% de los requerimientos nutricionales, y si durante este periodo no se logra alcanzar un 60% de los requerimientos calóricos, considerar, como mencionábamos al inicio de la presentación, el uso de nutrición parenteral complementaria. Esto es algo que no hemos usado mucho en nuestra unidad y sería relevante que comenzáramos a considerarlo en aquellos pacientes en los cuales no hemos podido progresar en cuanto al aporte de nutrición enteral por diversos motivos, y en los cuales podríamos dejar una indicación de nutrición parenteral complementaria. Acá tenemos un algoritmo para el empleo de la nutrición parenteral complementaria. Como mencionábamos anteriormente, si no se alcanza el 60% de los requerimientos, lo ideal sería iniciar esta nutrición parenteral, básicamente una nutrición parenteral periférica. Y por último, tenemos un resumen de las fórmulas enterales y soporte orales disponibles en el hospital para que sepamos para qué son específicamente y en qué condiciones o patologías las podemos indicar. Acá tenemos un cuadro resumen que también está disponible en el FileMaker, en los cuales podemos revisar el aporte nutricional de cada fórmula. Acá están los soportes orales, que son el soporte Andrink y el Divan-Drink. Primero que nada tenemos la fórmula estándar, que es el Fresovino original, que viene en dos presentaciones. Viene en una presentación de 1000 ml y en el formato de 500 ml. En la fórmula estándar, ya que es normocalórica, aporta 1 caloría por ml, y normoproteico aporta 38 gramos de proteínas por litro. Básicamente se indica para pacientes con desnutrición, de nutrición leve, pérdida de apetito o peso y cirugía y anorexia. Es una fórmula que no deberíamos usar mucho en uso, a menos que sea una fórmula o dejarla indicada, por ejemplo, como nutrición trófica o para inicio de nutrición enteral, pero posteriormente ya al segundo o tercer día deberíamos estar progresando a una fórmula con mayor aporte. Acá tenemos el Fresubin HP, que es una de las fórmulas que más usamos. Es hipercalórica, aporta 1.5 calorías por ml, hiperproteica, aporta 75 gramos de proteínas por litro y es alto en triglicéridos de cadena media. Viene en presentación de 1 litro, 1000 ml. Esto también es relevante considerarlo, ya que muchas veces podemos dejar indicaciones de nutrición enteral a bajo volumen, 10, 20, 30 cc, lo cual implica que si tenemos una bolsa que solamente la tenemos en presentación de litro, va a implicar que haya una pérdida importante del contenido de la fórmula que no se va a ocupar. Es decir, si tenemos una indicación de un Fresubin HP a 20 cc por hora, al día siguiente vamos a perder medio litro, porque la ideal o la sugerencia o la indicación es que una bolsa de fórmula enteral, una vez abierta, se ocupe dentro de las 24 horas. Luego de eso se debe eliminar. Y básicamente podemos indicarlo para pacientes con nutrición mixta, con geriatría, pacientes sarcopénicos, hipermetabólicos, pacientes que tengan restricción hídrica y pacientes cirúrgicos. Tenemos el Fresubin 2 kilocalorías HP, que es la fórmula más hipercalórica que tenemos, ya que aporta 2 calorías por ml, es hiperproteica, aporta 100 gramos de proteínas por ml y también es alto en triglicéridos de cadena media. Viene solamente en presentación de 500 ml y tenemos también indicaciones de nutrición severa, geriatría, sarcopenia, suplementación nocturna, restricción hídrica, pacientes coronarios, pacientes en diálisis. Tenemos el Fresubin Intensive, que la verdad que es una fórmula bastante adecuada para pacientes críticos, ya que es moderada en calorías, aporta 1.2 calorías por ml, pero sí es hiperproteica.
al igual que el Flusuin 2K, aporta 100 gramos de proteínas por litro. ¿Ya? Se utiliza en formato solamente de 500 ml. Lo ideal es para pacientes con nutrición enteral precoz, para pacientes obesos críticos que requieren moderado o bajo aporte calórico, pero alto en proteína, paciente ventilado y pacientes sedados. Es una fórmula peptídica, ¿ya? El mayor aporte proteico en una fórmula enteral en cuanto a la relación kilocalorías no proteica versus gramo nitrógeno, con una relación de esta de 52:1. Tiene una excelente tolerancia intestinal, es alta en triglicéridos que NMI y bajo aporte en grasa. Además, 100% proteína de suero de leche hidrolizado, alto en EPA y DHA desde el aceite de pescado, y además tiene un perfil de carbohidratos modificado con bajo índice glicémico. Esto también es muy importante porque lo podemos usar en pacientes diabéticos y que incluso aportan menos carbohidratos que un litro de Diven HP. Tenemos el Diven, que es la fórmula estándar para diabéticos, que es normocalórico, aporta 1 caloría por ml, hiperproteico, aporta 45-46 gramos de proteína por litro y es bajo en carbohidratos y con fibra. Viene solamente en formato de 500 ml. Tenemos el Diven HP, que es la fórmula hipercalórica hiperproteica para pacientes diabéticos. Y también viene solamente en presentación de 500 ml. Básicamente indicado para pacientes con hiperglicemia con hipermetabolismo, pacientes con diabetes mellitus y reflexión hídrica, y pacientes que tengan alteración del control glicémico con desnutrición y alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. También tenemos el Recombac, que no es una fórmula que ocupemos mucho, pero sí una fórmula que hay que tener en consideración. Es normocalórica y es hiperproteica, aporta 55 gramos de proteína por litro. Algo importante que es alto en glutamina, en EPA DHA, y se sugiere básicamente para pacientes quemados, un postoperatorio, cirugía de cabeza y cuello, cirugía gastrointestinal, LPP y lesión pulmonar aguda. Viene solamente en formato de 500 ml. Y por último, nuestros soportes orales, en el cual tenemos el Support and Drink, que viene en formato de botella de 200 ml y es hipercalórico, aporta 300 calorías por botella y tiene 1 gramo de EPA. Además es hiperproteico, aporta 20 gramos de proteína por botella. Y la versión para diabéticos de Support and Drink sería el Diven Drink, que tiene el mismo aporte calórico, es decir, 300 calorías por 200 ml, pero aporta un poquito menos de proteína, aporta solamente 15 gramos de proteína por 200 ml. ¿Ya? Característica que es hipercalórico, hiperproteico, y se indica para pacientes con los cuales se debe mejorar el control glicémico, pacientes que presentan hiperglicemia, con riesgo de nutrición y diabetes mellitus, geriatría y alteraciones de glicemia, y en pacientes con desnutrición y tratamiento corticoide. Y eso sería la presentación de nutrición. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo webinar.